Programa recibiendo al abogado y exministro del Interior, Rubén Vargas. Señor Vargas, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de RPP Televisión. Fernando, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, esta semana hemos tenido un hecho político mayor, que es una moción de censura que se aprobó para el ministro del Interior después de haber vivido en días pasados una interpelación. La mayor parte de los voceros de las bancadas dijeron que no había dado respuestas satisfactorias sobre el estado y las cifras de la seguridad ciudadana. Dio cifras que no son las de INEI, sino otras. Según él, hemos progresado. Por otra parte, hubo en debate el tema de lo que se ha dado en denominar una persecución contra el coronel de la Policía Nacional, Colchado, coordinador del equipo que investiga casos de corrupción en el poder. Y también nombramientos en la Policía Nacional, entre otras de las 12 preguntas que se le formularon en el pliego. Y finalmente tuvo lugar el día de ayer un voto sobre la moción de censura y solo se obtuvo 55 votos, lejos de lo que era necesario para censurarlo. El ministro Willy Huerta sigue en funciones. ¿Cómo interpreta usted este fracaso de la censura que muchos daban por descontada? A ver, Fernando, tu pregunta tiene varios elementos, varios componentes, y voy a empezar por lo último. ¿Qué significa que el Congreso no haya aprobado la censura contra el señor Huerta, actual ministro del Interior? Creo que básicamente el mensaje es directo a la Policía Nacional, especialmente a este comando policial y específicamente al inspector general de la Policía Nacional, al general Mejía. Y el mensaje es: proceda usted conforme ha recibido su encargo de cortarle la cabeza al coronel Colchado. El mensaje que sale del gobierno es: señores del comando policial que acaban de ser puestos en esa posición, cumplan con el encargo que han recibido del presidente de la República, y eso es hostigar, amedrentar sistemáticamente en las investigaciones que viene realizando el coronel Colchado. Recordemos que este comando policial entra casi en paralelo con el actual ministro. Es más, el actual ministro, en la gestión del actual ministro se cambia el comando policial por el actual, y el actual inspector general recibe la queja presentada por el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para investigar, sancionar y pasar a retiro al coronel Colchado, porque se está atreviendo a realizar investigaciones contra esa estructura criminal que lamentablemente, según Fiscalía, estaría encabezado por el presidente de la República. Entonces, el Congreso de la República, al no censurar al ministro, que entre otras cosas se le cuestionaba precisamente por haber aprobado el cambio del comando policial, lo que el Congreso le está diciendo es al inspector general: proceda usted con la queja, proceda usted con el encargo que ha presentado el presidente de la República, esto es, de cortarle la cabeza, de sacar de la policía. Exactamente. Eso es el mensaje absolutamente claro. Pero ¿quién quiere transmitir este mensaje? Porque estamos en el Congreso en donde hay varias bancadas que han sometido a mociones de censura a otros ministros, pero esta es la primera vez que la moción de censura aprobada, admitida y discutida por los parlamentarios fracasa. Es la primera vez desde que ha comenzado este gobierno hace 14 meses que una moción de censura no obtiene el número mínimo de votos, y no es un caso banal, porque usted ha explicado cuál es el trasfondo, qué es lo que está en juego respecto del señor Huerta. Fernando, en anteriores entrevistas yo señalaba de que para el presidente de la República el Congreso no representa ninguna amenaza a su gobierno, porque está absolutamente claro que tiene alineado un sector importante de congresistas con el lineamiento y con las acciones que viene desarrollando el señor Pedro Castillo. Tampoco para el presidente Castillo es una amenaza la oposición política, la oposición que nace desde el Congreso o de los partidos políticos o de los que quedan de ellos. Pero sí había una amenaza y corresponde a la acción de los equipos especiales, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público. Entonces resulta que ahora
al no poder sacar al coronel Colchado de manera directa, cosa que lo intentó el actual ministro del Interior, y al haber interpuesto una queja ante Inspectoría para sacarlo a Colchado, está utilizando ahora a el Congreso para sostener al ministro del Interior en su posición y, en consecuencia, al comando policial, para que ese comando policial que fue puesta, y me refiero al inspector general, cumpla con ese encargo. Entonces, el Congreso se está prestando a ese juego, un sector del Congreso. ¿Por qué? Porque es sector importante. Un sector importante, sin duda. Porque ahí tenemos a 38 que votaron directamente contra. Podemos presumir que son las bancadas oficialistas principalmente, aunque no solo. Pero además 10 que votaron en abstención, de los cuales característicamente los 5 miembros de Podemos. Pero hay 27 que simplemente no fueron a votar. No es que se abstuvieran, sino que no fueron a votar. Se me dice que habían comisiones funcionando al mismo tiempo que el Pleno, lo cual ya es una programación dudosa. Pero uno puede pues detenerse un instante e ir a votar, le avisan inmediatamente por teléfono, oiga, hay que votar sobre esto. Acá hay 37 personas que no se han molestado en asistir a la sesión, que no han querido votar, 37. La pregunta es por qué de tantas bancadas, tantos congresistas han votado de una manera tal o no votado que ha terminado reforzándose en el poder Huerta con lo que él significa, según usted, que es la impunidad para el presidente Castillo. Tal cual, y lo que pasa es que, como te decía Fernando, la única amenaza que el presidente observa son las investigaciones que realizan los equipos especiales. Y golpear a Colchado pasa ahora sí por fortalecer, por dar el mensaje claro, inequívoco, para que sea sancionado en Inspectoría. Mantener al actual ministro del Interior da ese mensaje, porque el Congreso, en el ejercicio del control político, tendría que haber censurado al actual ministro, especialmente por esas designaciones absolutamente cuestionables del nuevo comando policial. Y me refiero al jefe del Estado Mayor y al inspector de la Policía Nacional. El comandante general tengo las mejores referencias, pero claro, teniendo como acompañante a estos 2 nuevos tenientes generales, el problema muy sensible radica ahí. Entonces creo que ese mensaje es básicamente de protección y para seguir de manera sistemática obstaculizando, amedrentando, abusando del poder para poner estas trabas y obstáculos en la investigación que viene realizando Colchado y su equipo. Yo me pregunto, Fernando, ¿qué va a decir este Congreso, este sector del Congreso que está apoyando al ministro Huerta? ¿Qué va a pasar cuando el Ministerio Público, por ejemplo, confirme su hipótesis de trabajo de que el presidente de la República coimeó para ascender a generales? ¿Va a seguir apoyando y sosteniendo al presidente y al ministro del Interior? Recordemos que hay colaboradores generales de la policía. Generales de la policía. ¿Y de la Fuerza Armada o solo de la policía por lo pronto? Por lo pronto son de la policía. La información que se tiene y que es de público conocimiento es que varios colaboradores eficaces están dando información importante respecto a ese pago de coimas que habrían dado varios coroneles para ascender a generales en la Policía Nacional. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si en los próximos días, meses, la Fiscalía de la Nación nos dice que esta hipótesis está confirmada? Entonces creo que el Congreso de la República debiera pensar un poco más. Si eso tuvo lugar, como algunas fuentes aparentemente pretenden, ¿se hizo necesariamente con la complicidad de Willy Huerta? No, hay una responsabilidad política. El cambio de la comandancia general, de la actual comandancia general, se dio, por supuesto, por decisión del presidente de la República, con el aval, con la aceptación, con la firma, con el visto bueno del ministro Huerta. Entonces, constitucionalmente le corresponde al ministro Huerta a asumir las responsabilidades políticas y al Congreso ejercer ese control político que corresponde en un Estado de Derecho. Pero lo que estamos viendo es que el Congreso está avalando al ministro Huerta, a pesar de que el ministro Huerta se ha convertido o siempre ha sido un escudero y no un ministro del Interior. ¿Y cómo interpreta usted que se haya decidido ayer, finalmente se haya anunciado que habrá un voto de reconsideración el próximo miércoles? Este voto tendrá características de mucha solemnidad, porque se va a reconsiderar un voto emitido el viernes. Se ha planteado alguna duda, algunos quizás que no han cambiado de opinión y hay que votar otra vez. Es un procedimiento raro, pero en fin, así vamos el próximo miércoles.
Bueno, Fernando, lo que importa acá son decisiones firmes, no gestos y no mensajes casi como para lavarse las manos o decir que hemos intentado pero no se pudo. Estamos frente a una situación en que el ministro, el señor Huerta, señala de que los medios de comunicación son responsables del desborde de la criminalidad. Sí, así han dicho, que si hay malestar ciudadano y si hay sensación de inseguridad, es porque la prensa no informa bien y con respeto sobre la acción de la policía. Claro, entonces estamos frente a un ministro que tiene esa posición sobre la inseguridad ciudadana y el hecho de que estén asesinando a mujeres, a jóvenes, a estudiantes por un celular, eso no importa, es un problema que crean los medios de comunicación. Si tenemos en el sector interior a directores generales o directores de línea que están hostigando, que están abusando de su poder contra el coronel Colchado, el ministro del Interior no estaba enterado de ello. La verdad que eso ofende a nuestro sentido común. Entonces, hay muchos actos que tienen que ver directamente con las investigaciones contra esa estructura de poder que se está investigando, que estarían cometiendo la corrupción en la cúspide, en la cima del poder. Pero eso al Congreso de la República parece no interesarle, mejor dicho, me corrijo, a un sector del Congreso de la República. Entonces, la situación es bastante crítica, Fernando, porque creo, nuevamente digo, que el mensaje que está llegando a la Policía Nacional es para que el inspector general cumpla con ese encargo por el que fue puesto en y que se paralice todo el esfuerzo que se está haciendo para luchar contra la corrupción, por lo menos en los casos que están vinculados al poder actual. Exactamente. Entonces, el objetivo es mediatizar, hostigar, amedrentar y sacar a Colchado de estas investigaciones. El Ejecutivo, el presidente intentó hacerlo, lo declaró más como su enemigo. El ministro del Interior entró también con ese objetivo, no han podido hacerlo hasta ahora y el Congreso lo está ayudando ahora para ese juego, lo está ayudando. Bueno, esa es la situación. Permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos dé algunos datos sobre lo que sabemos sobre el aumento de la delincuencia del Perú y particularmente el narcotráfico, y una palabra sobre la situación del prófugo ex juez supremo César Inostroza, que nadie sabe dónde está y que resulta que el Interpol ya no le está buscando, quizá por alguna negligencia del lado peruano. Nos va a contestar sobre esos dos temas Rubén Vargas, ex ministro del Interior, después de una breve pausa. Estamos conversando con Rubén Vargas, ex ministro del Interior, que nos ha explicado su lectura de lo que significa que no se haya logrado el número de votos mínimos, es 66, para censurar al ministro del Interior, Willy Huerta. ¿Diría usted, Rubén Vargas, que este voto aleja las posibilidades de que algún día el presidente Castillo pueda ser vacado, pueda ser sometido a una vacancia y obtener el número mínimo de 87 votos? Fernando, lamentablemente creo que se ha develado el rostro real del Congreso respecto a su posición al gobierno de Pedro Castillo. Nos aleja definitivamente y creo que... ¿Definitivamente? Nos aleja, digamos, de la situación actual en que se encuentra el gobierno de tener una posición más clara, una posición de deslinde más directa respecto a los actos de corrupción en los que estaría involucrado el presidente de la República. Porque lo que estamos viendo es que un sector del Congreso está apoyando al ministro del Interior, que ingresó al gabinete con el encargo de servir su escudero para obstaculizar las investigaciones que se están realizando desde el Ministerio Público y la Policía Nacional contra el presidente de la República. Y el Congreso está apoyando a ese ministro del Interior que entró con ese encargo. Entonces, definitivamente, la lectura no puede ser otra que hay un sector importante del Congreso que le conviene sostener a Pedro Castillo en la presidencia de la República por distintos motivos. Pero le es muy conveniente a un sector del Congreso mantener a Pedro Castillo como presidente. Eso está absolutamente claro. Bueno, veremos entonces el miércoles qué pasa con la reconsideración del voto y veremos si se plantea alguna vez una nueva moción de vacancia contra el presidente y cómo se comportan las diferentes bancadas. Hablemos entonces sobre cifras de la delincuencia y sobre la evolución del narcotráfico en el Perú, porque el señor Willy Huerta está muy orgulloso del plan que él cree estar implementando eficazmente. A ver, empecemos con lo último, Fernando, respecto al problema del tráfico de drogas en el Perú. Recientemente, Devida ha publicado su informe de monitoreo de cultivos de coca en el Perú al 2021
y nos ha señalado de que ahora en el Perú tenemos más de 80.000 hectáreas de hoja de coca. Eso en términos de producción potencial de cocaína supera las 1.000 toneladas métricas anuales de producción de cocaína anuales. Recordemos que con el mayor esfuerzo que realiza la DIRANDRO, especialmente sus equipos de inteligencia, se incautan el 7%, el 6-7% de esa producción potencial. 70 kilos sobre 1.000 kilos por año. Así es, 70 toneladas. 70 toneladas. Y eso es lo que se incauta con bastante esfuerzo a pesar de la escasez de recursos y de la importancia que le da este gobierno a este problema que es bastante sensible. Entonces, hemos retrocedido, hemos regresado en cuanto al problema de las drogas se refiere a lo que teníamos en la década de los 90, que fue la peor década en materia de lucha contra las drogas. ¿Cuántas hectáreas habían en ese momento cultivadas con hoja de coca? Porque había el Huallaga también, ¿no? En efecto, era el problema central, el epicentro del narcotráfico era el Alto Huallaga y se calculaba que había un poco más de 100.000 hectáreas, es cierto, pero lo que pasa es que ahora, con menos coca, se procesa más cocaína. La productividad de una hectárea de coca es 2-3 veces mayor a lo que se tenía antes, especialmente en el BRAE, por las tecnologías que se utilizan en el cultivo. Menos hectáreas cultivadas de coca podemos producir más toneladas de coca. Toneladas de cocaína, esa es la situación actualmente. Entonces, esas un poco más de 80.000 hectáreas de coca producen más de 1.000 toneladas de cocaína. Y el principal centro de producción de cocaína sigue siendo el BRAE. Más del 70% de la cocaína en el Perú se procesa en el BRAE. Y si juntamos al BRAE con Puno, tenemos que el 85% del problema del narcotráfico se concentra en estas dos zonas, el BRAE y Puno. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Se puso como meta, a comienzos de este año, en enero del 2022, erradicar 18.000 hectáreas. En realidad, la meta señalada en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas es la erradicación anual de 25.000 hectáreas. Se ha estado cumpliendo esa meta todos los años hasta antes del problema sanitario del COVID. Pero ahora que ya se ha recuperado las condiciones de seguridad, debió haberse retornado a esa meta de las 25.000 hectáreas. Pero solamente se erradicó 18.000 y además en zonas que no tienen mucha importancia en la lucha contra las drogas. Y cuando se empezaba a erradicar en el norte del BRAE, ¿cuáles son esas zonas? En algunos puntos dispersos del Alto Huallaga, de Ucayali, no se llegó a Putumayo, de Ucayali, del Alto Huallaga, de San Martín, que en efecto hay que seguir controlando, pero no se ha entrado a los núcleos duros que corresponde para tener para ponerle alguna valla al narcotráfico. El tiempo sobre delincuencia común, ¿qué datos objetivos tenemos? ¿Qué dice INEI? Bueno, los datos del INEI son bastante duros, descarnados, Fernando, respecto a el crecimiento y el desborde de la criminalidad organizada especialmente. Hay regiones que están prácticamente tomadas por el crimen organizado, Puno, Madre de Dios y las regiones del norte, La Libertad, Piura y Tumbes. Y también, por supuesto, Lima, en algunas zonas de Lima, el crimen organizado, especialmente vinculado a las extorsiones, está creciendo de manera geométrica. Y el problema que tenemos, Fernando, es que para este gobierno, que no tenemos una dirección estratégica política en el sector interior, sino tenemos a un escudero para los fines del presidente, el problema de la criminalidad organizada y las extorsiones pretenden resolverlo declarando en estado de emergencia, sabiendo que esa criminalidad actúa subterráneamente, actúa invisiblemente y lo que se necesita es, en el marco de una estrategia bien diseñada, inteligencia operativa contra ese tipo de criminalidad. Pero lamentablemente no tenemos un plan a la vista. Antes de que nos vence el tiempo, quisiera que nos diga una palabra sobre la situación de César Inostroza, puesto que hemos tenido revelaciones esta semana sobre el hecho de que no se le está buscando, por lo menos no con el rigor necesario. Bueno, Fernando, te confieso que hay varios puntos, varios temas que preocupan muchísimo respecto a a cómo se está investigando a la estructura criminal en general conocida como los cuellos blancos. Del puerto. Perdón, los cuellos blancos del puerto. Que fueron hallados justamente a propósito de una investigación sobre el narcotráfico. Exactamente. Investigaciones previas dieron cuenta de acciones de magistrados, de fiscales, etcétera, que actuaban en concierto para favorecer a organizaciones o para beneficiarse desde la posición que tenían. Entonces, el ex magistrado César Inostroza, sin duda que goza
de la protección no solamente de un sector político que está siendo investigado, sino que esa protección también ha alcanzado a España y ahora la protección que estaría teniendo en Europa. Sin duda que a muchos sectores vinculados a los cuellos blancos del puerto no les conviene que César Inostroza esté en el Perú para decirnos qué es lo que ha hecho como integrante de esta estructura criminal. No les conviene porque probablemente ocurriría lo que ha pasado con el proceso de Lava Jato. Se caería toda una estructura política, toda una estructura que dio protección y dio beneficios indebidos a algunos personajes. Entonces, ese statu quo, por supuesto, está haciendo todo el esfuerzo para que César Inostroza no pague cuentas a la justicia, siga huyendo de país a país y no regrese finalmente al Perú. Rubén Vargas, muchas gracias por las cosas que nos dice. Son difíciles de asimilar, pero hemos tomado nota de su opinión sobre el fracaso de la censura contra el ministro del Interior y las consecuencias que usted le atribuye, entre otras que dificulte una eventual vacancia contra el presidente Castillo mismo. También hemos tomado nota de las cifras que nos da sobre la situación de la delincuencia común y del narcotráfico en el Perú y las extrañas complicidades que seguirían beneficiando al prófugo de la justicia, ex juez supremo César Inostroza. Muchas gracias por su presencia, que tenga usted un feliz gracias por la invitación.